Buenas tardes, estamos listos para compartir el texto de hoy. Estamos en Mateo capítulo 23 y vamos a ver de los versículos 13 al 26. Y esta porción está en medio de una despedida dura, por decirlo así, de Cristo al pueblo judío. ¿Por qué? Porque el pueblo lo rechazó. Y, y ya hemos dicho antes que está reflejado en los dirigentes religiosos de los judíos. A ellos se dirige Jesús y va a ser durísimo, pero les va a decir muchas verdades. Y en esas verdades vamos a ver la misericordia del Señor. Cuesta verlo cuando hay muchas palabras muy duras. Eh, Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor y misericordia con nosotros. Gracias por la salvación en Cristo. Gracias por haber abierto nuestros corazones y nuestros ojos a la fe que es en Cristo, habiéndonos dado tu Espíritu Santo para poder entender tu palabra, por el medio de la cual tú nos hablas cada día, y queremos oír de tu palabra hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Eh, Muchas veces podemos pensar que este texto en el que Jesús se va a dirigir a los fariseos y a los escribas mayormente, no es para nosotros. ¿Por qué? Porque ellos no creyeron, porque ellos lo rechazaron, porque ellos incluso querían matarlo. Y nosotros no queremos nada de eso. No somos para nada parecidos con los fariseos. Es el primer pensamiento que tenemos nosotros, y en esta época donde Jesús en el fondo va a emitir un juicio y va a ser, como dije al principio, muy, muy duro. Pero las verdades que dice Jesús tienen que ver con exactamente todas las personas de este mundo. Todas las personas tienen el mismo corazón que Jesús está destapando, por decirlo así, acá. Y a veces nosotros también. Parte diciendo en el 13, mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, y vamos a ver muchas veces esa palabra, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Es como la historia esa del perro del hortelano, no sé si la recuerda, una fábula se la atribuye a Esopo, que era un perro que estaba cuidando un huerto, claro, y él no comía porque no es herbívoro, pero tampoco dejara que ningún animal se acercara a comer. O sea, ni él come ni deja comer a nadie. Y lo que estaban haciendo aquí los fariseos era que en su religión estaban yendo por el camino equivocado, y todo aquel que se acercara a ellos lo llevaban por ese camino equivocado. O sea, ni ellos están entrando al reino de los cielos, y cualquiera que se les acercara lo llevaban por cualquier camino menos donde el Señor. Y es la misma idea. En este texto hay 7 ayes, que se llaman, cada ay es un juicio del Señor. El 14, ay de vosotros, nuevamente, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Entonces, están pasando por hombres de mucha piedad, y en el fondo, ¿qué es lo que son? Están preocupados de cuánto pueden obtener ellos, nada más. 15. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Y es interesante, porque nosotros queremos ir a todo el mundo dando el mensaje de Cristo. Bueno, ellos hacían exactamente lo mismo para atraer un pagano al judaísmo. Dice, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. O sea, de los malos paganos, por decirlo así, hacían peores judíos. Y es interesante esta visión, porque básicamente lo que estaban haciendo ellos era mostrarse perfectos en un camino equivocado. Y es exactamente al revés lo que Cristo hace en nosotros, en ti y en mí, que es hacernos ver imperfectos, pero en el camino correcto. Y esa quizás es la clave de todo el pasaje. El orgullo, y lo vimos en el devocional que compartieron ayer, es la soberbia, es absolutamente resistida por Dios porque va en contra del camino de Dios, aleja a Cristo absolutamente. Aquel que es humilde de corazón va a aceptar todo lo que venga de Dios, va a querer hacerlo. Y nos acordamos que Jesucristo, en Mateo, cuando comienza sus discursos, comienza ya en el Sermón del Monte con las bienaventuranzas.
y va a hablar cosas acerca de cómo llegar al reino. Y termina sus discursos públicos en este capítulo diciendo, ustedes están absolutamente lejos del reino. Después va a hablar un texto acerca de jurar por el templo y por el oro del templo. Y básicamente lo que está diciendo es cuando ellos hacían un voto, una promesa, si la hacían por el templo podían no cumplirla, pero si la hacían por las ofrendas que ellos hacían, eso sí tenía un costo para ellos y esa sí la iban a cumplir. El templo no, el templo estaba ahí, ¿para qué? Entonces la hipocresía a un nivel religioso tremendo. ¿Por qué? Porque en el templo, a ojos de los judíos, habita la misma presencia de Dios, que es mayor que todas las cosas del mundo. Y eso se lo saltaban. Entonces habían llegado a cambiar de tal manera todas las cosas que estaban absolutamente desenfocados y perdidos. Y por eso básicamente Jesús les está diciendo, ¿saben qué? Yo hasta aquí nomás llego con ustedes. El 23, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario ser sin dejar de ser aquello. Y este versículo casi como que encierra todo, porque ¿qué le está diciendo? Se preocupan hasta del detalle, pero lo que realmente tiene valor, lo que realmente tiene peso, y lo resume, la justicia, la misericordia y la fe. El hacer lo recto delante de Dios. El saber perdonar. ¿Se acuerda cómo vimos ayer que un corazón soberbio, ¿qué es lo que hace? Es ver quién está mal para acusarlo en vez de buscar restaurarlo. Cero misericordia. Y la fe, hablando de la fidelidad a las cosas del Señor, a su palabra. Y eso habla del sometimiento. Y estamos frente a personas que no tenían ningún sometimiento. Pero la pregunta que tenemos que nosotros hacernos respecto a este texto es, mi sometimiento, ¿cómo está? Y cuando hago esta pregunta, siempre tengo esta idea de recordar cuando uno oye un texto bíblico y dice, sí, yo conozco hermanos que son así. No, yo he visto que en iglesias pasa esto, pero nunca nos vemos nosotros mismos, nunca me escudriño mi propio corazón. Y la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con mi sometimiento al Señor? Y si yo someto al Señor, ¿a quién más me tengo que someter? A los hermanos. Y eso enseña Pablo, por ejemplo, en la carta a los Filipenses, cuando no tenemos que tener a ninguno por mayor que nosotros. Dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cómo hago eso? Y puedo leer otros textos en donde tengo que humillarme delante de Dios. Bueno, ¿cómo me humillo? Hay quiero que invitarles a un pasaje que está en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, que yo diría que debiera ser un pasaje de vida, de estos que yo llamo de vida, que debiera regir nuestra vida siempre. Cuando yo siento que no estoy haciendo las cosas bien, voy a este pasaje. Cuando yo siento que tengo un gozo increíble por las cosas que el Señor está haciendo en mí o me ha dado a mí, voy a este pasaje. En cualquier momento, por lo menos una vez al mes, anda este pasaje. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Está hablando Pablo de un aguijón en la carne. Y en el versículo 9 dice, y me ha dicho, porque él rogó a Dios que se lo sacara muchas veces, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa es la respuesta de Dios, y es la respuesta de Dios para ti y para mí, y era la que no escucharon los fariseos y los escribas. El poder de Dios, ¿cuánto poder tiene Dios? Piénsalo, ¿cuánto poder tiene Dios? Infinito, ¿cierto? Es increíble. Y ese se perfecciona, se hace verdad, se hace realidad en tu vida cuando tú eres débil. Eso dice el pasaje. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, para que habite en mí el poder de Cristo. ¿Cuánto poder hay en Cristo? Y todo eso puede habitar solo en ti, solo en mí, pero en todos nosotros. Y el consejo que da Pablo es gloriarnos, ¿sí? Alegrarnos y buscar vivir en nuestras debilidades, todo lo contrario de lo que enseña el mundo. Y esa es la manera de humillarse, de reconocer que somos pecadores, que nos vamos a equivocar,
que somos débiles, que necesitamos la ayuda de Dios, la guía de Dios, el consejo de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios. Siempre necesitamos eso, el perdón de Dios. Sin eso no podemos tener una vida plena. ¿Quieres tener una vida plena en Cristo? Humíllate. Reconoce que eres débil. Gloríate en tus debilidades. Por lo cual, dice en el versículo 10, por amor a Cristo, ¿amas a Cristo? Porque Pablo está declarando su amor a Cristo. El mismo amor que dices que tienes tú a Cristo, ¿sí? Entonces tienes que hacer lo mismo que este versículo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Cuáles? Las mías, las tuyas, ¿sí? En afrentas, en necesidades. A ver, pero no nos gusta pasar eso. No nos gusta que alguien nos pase por encima nuestro. Que haya injusticia con nosotros. No nos gusta, ¿cierto? Bueno, acá dice que tenemos que gozarnos en eso. Y es algo que tenemos que ir aprendiendo en el camino. Ese es el camino de la humillación y la dependencia y el sometimiento a Dios, donde Él manifiesta todo su amor y todo su poder. Esa es la vida del creyente. Dice, en persecuciones, en angustias, uno puede seguir agregando, en enfermedades. Pensemos las cosas que llevamos en oración al Señor. ¿Queremos que Él nos quite esas cosas o queremos que el Señor nos enseñe a gozarnos en esas cosas? Y es un buen tema para ir cambiando quizás la forma en que nos presentamos delante de Dios. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O entonces estoy yendo al Dios poderoso. Eso es lo que está declarando Pablo. La verdadera humildad radica en un corazón que depende totalmente de Dios. ¿Y qué nos puede pasar? Da lo mismo. Dios sabe, Dios es justo, Dios es fiel, Dios es misericordioso. Entonces, no basta que colemos lo que pueda verse que es necesario, sino que aprendamos a vivir una vida totalmente distinta a los fariseos. ¿Se acuerda que dijo Miguel ayer? Decía que lo que ellos digan, hagan, pero no lo que ellos hacen. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que enseña Pablo aquí. Saber, aprender a vivir una vida humilde para no caer en la soberbia, que es tan fácil. Y no pienses en otro, piensa en ti. Porque yo he visto soberbios, pero yo también soy. Esa es la verdad que debe regir siempre nuestras vidas. Señor, ayúdame a reconocer siempre mi debilidad delante tuyo, porque tú puedes hacer todo en mí. Que esa sea tu oración y la mía siempre. Amén. Dios te bendiga.